presidente de otra organización, Inked Fit, porque estamos hablando hoy de educación, pero una educación integral que va de la mano también de la inteligencia artificial. Y me gustaría darle la bienvenida a Adriana Marixa Angarita y que me hable un poco de hacia dónde vamos en América Latina y hacia dónde vamos en Panamá, o dónde estamos en Panamá en materia de inteligencia artificial. Hola Álvaro, un gusto estar contigo y con toda la audiencia después de un tema tan interesante como el que acabas de plantear con Sabrina. Pues obviamente hay un tema importante que está pasando en Latinoamérica. Yo creo que las noticias que hemos visto con las grandes de tecnología en materia de desarrollo de inteligencia artificial, hay una competencia voraz entre OpenAI. Hoy salía, por ejemplo, los esfuerzos que están haciendo frente a Elon Musk, que son la principal competencia, y cómo Google está todavía apostando, y para ellos el frente es la educación, es como su foco. Queremos trabajar con educación, hay universidades de Estados Unidos que la están integrando de forma importante. Te hablo de este contexto primero para que nos situemos en Latinoamérica ahora. ¿Cómo nosotros en Latinoamérica estamos viendo la proyección de nuestro desarrollo con base en la tecnología? En el año pasado tuvimos la oportunidad de tener aquí en Panamá en nuestro encuentro donde estamos analizando este desarrollo, una visión para que tomemos decisiones en nuestros países, como por ejemplo Chile ha venido desarrollando una regulación en materia de tecnología. No es solamente inteligencia artificial como algo suelto, tú lo mencionabas recientemente. Hay que verlo como un nuevo desarrollo de nuestros países, y esto implica fomento, es decir, inversiones, pero inversiones contra resultados, no solamente por ser instituciones educativas o por ser educación. Realmente, ¿qué vamos a conseguir como país? ¿Hacia dónde vamos? Por supuesto, una regulación que es un piso que enmarca las reglas de juego, una regulación que no limite, y hay una preocupación en ese sentido de cómo vamos a regular en Panamá inteligencia artificial, y también un espacio de premio. Y ese premio en materia educativa se llama aseguramiento de la calidad, la acreditación. Cómo nuestros sistemas de acreditación están reconociendo a las universidades que están generando estos cambios para que haya una valoración, no solamente, por ejemplo, un examen o solamente una matriz que diga, mira, tenemos aulas, tenemos papers. ¿Cómo cambia eso en materia educativa que realmente motive a las universidades, porque eso es un ecosistema, a hacer cosas diferentes de lo que han hecho en los últimos 60 años? Porque si tienes una reglamentación que te lleva por un camino como la que tenemos en Panamá y te dice solamente puede hacer esto, y si no lo haces y no le apruebo, entonces tú dices como universidad, carambas, me pongo a hacer cosas diferentes, me arriesgo, cambio mi enfoque para que al final no lo pueda hacer, y si lo logras hacer, hay un reconocimiento de eso. La cantidad de inversión, Álvaro, que hay que hacer en tecnología no es menor, y una inversión muy clara del resultado en los próximos años. Y eso en nuestros países está pasando tímidamente en Colombia, en Chile y en México. Por supuesto, uno de los que van en materia de desarrollo tecnológico desde hace rato más avanzados. Pero en nuestro país, que tradicionalmente no tiene datos, no tiene infraestructura, y este ecosistema limitante que tenemos en materia de educación, realmente es preocupante lo que va a pasar en los próximos años en Panamá. Sí, yo decía hace un rato en el tema educativo que hay mucha gente que culpa al docente de la caótica situación de la educación en Panamá, pero que esta no es una responsabilidad exclusiva del docente. Aquí hay una responsabilidad compartida en la que incluso los padres de familia, el gobierno, que es el rector de la educación en este país a través del Ministerio de Educación, también tienen un alto grado de responsabilidad, porque la línea la tira el Meduca. Entonces, ¿qué no hemos hecho bien? Porque fue en 1979 cuando se habló la última vez de una gran reforma educativa y no avanzó, simple y sencillamente se quedó producto de una huelga y ni siquiera tuvimos la valentía, el coraje de sentarnos a revisar para quitar o separar el trigo de la cizaña en ese momento. Pero no hemos vuelto a hablar
de reforma real de la educación en Panamá. Sí, es un tema que me preocupa mucho, Álvaro, porque tendremos que hacer cambios importantes y esto va a significar, tú lo mencionabas, no es culpa de los docentes, no es, yo pienso que al final no me interesa de quién es culpa, no es culpa de nadie, es culpa de todos. Yo pienso que todos hemos sido parte de un ecosistema que no funciona. Pero lo más importante es que tengamos la convicción de la necesidad de cambiarlo y no estoy tan segura de eso. Esa es la parte que a mí realmente me preocupa. Cuando uno se aboca a hacer una transformación, un cambio, una revisión, tiene que tener clara la voluntad de los actores. Mira, algo que me ha parecido muy interesante, vamos a tener en nuestro próximo encuentro en agosto, que están todos cordialmente invitados, porque esto hay que encontrarle soluciones. Y solamente las vamos a encontrar escuchando a personas que ya lo han hecho y lo están haciendo muy bien, para que nosotros nos pongamos nuestro propio camino y este enfoque lo tengamos muy claro. Pero en este espacio vamos a tener la presencia del fundador de Congreso Futuro. No sé si lo conoces, Congreso Futuro, y los invito a que vengan una googleada. Se dio en Chile hace 15 años. Y hace 15 años lo creó el Senado de la República, con esta figura que estaba como presidente en su momento. Y fue la intención de realmente hacer política pública basada en evidencia. Entonces es un espacio donde han llevado hasta 20 premios Nobel que le presenten hacia dónde debería ir Chile en materia de desarrollo, de investigación y con profunda evidencia para que el presidente y todo el ejecutivo y todo el legislativo tomen decisiones basadas en evidencia y el país se aboque en una sola ruta y dejemos de hacer lo que solemos hacer. Nos pasa mucho acá. Por ejemplo, yo me pregunto si con el tema de la Caja de Seguro Social, nosotros como país paramos la educación 2 meses, todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando propongamos una reforma a la educación? O sea, ¿cómo vamos a lograr resolverlo? A mí eso es lo que me preocupa porque hay demasiados intereses encontrados y nadie quiere que se cambie lo que ha venido haciendo en los 60 años. Estamos conscientes que hay que hacer un cambio, pero a mí no me cambien lo que yo he hecho y lo que yo ya tengo porque lo vemos como victorias ganadas. Esa reflexión creo que la tenemos que hacer todos y antes de apuntar el dedo al otro, porque seguramente tiene un grado de responsabilidad en lo que está pasando, más bien apuntémoslo a nosotros. ¿Qué yo puedo hacer diferente para que la educación tenga un resultado diferente? Para mí, si tú me preguntas a mí, el piso, sin esto yo no doy un paso, se trata de los datos. Nosotros no tenemos datos en Panamá. Entonces, ¿cómo vas a mejorar algo que ni siquiera sabes cómo está? ¿Cómo logras hacer algún tipo de estrategia o algún tipo, si al final ni siquiera vas a saber si lo lograste cambiar? Y se va a quedar en las noticias del día a día porque siempre hay cosas que están pasando que son importantes. Mi recomendación es establecer un sistema de medición claro, que evidentemente refleje personas desde el punto de vista de instituciones. ¿Qué está pasando en el sector público y privado de educación básica y media? ¿Cuáles son los resultados diferenciados? No mi experiencia habiendo pasado por un colegio X con un profesor X y una directora X. ¿Qué es lo que hablamos? Son puros relatos, pero son experiencias de alguna particularidad. La educación no se puede diseñar así. Tú tienes que tener datos comparativos reales que permitan ver que si yo hago una intervención de un tipo, ¿qué resultado estoy teniendo? Y sobre todo basada en los estudiantes. Por supuesto, midiendo las variables, profesores, currículum, horarios, infraestructura, en este momento cobertura tecnológica, que recientemente vi que hubo una firma de un acuerdo para tener cobertura tecnológica, por lo menos internet, en todas las escuelas del país. Y sí, tenemos problemas de infraestructura física, pero no es uno o lo otro. En este momento la infraestructura tecnológica es realmente la que está dando acceso a la educación. Y tenemos que entenderlo. Yo estuve en el lanzamiento del año escolar acompañando a TVN en esa revisión. Hicimos una encuesta cuando arrancó el espacio y preguntábamos a los padres de familia qué sentían que debía mejorarse. Y lo que menos interesó fue el tema de materia de tecnología. Entonces, esa conciencia que tenemos como sociedad, nosotros, la cultura que tenemos en Panamá, de tener datos como única forma de tomar decisiones, no un tema político, ni se me cayó bien la ministra, así que es una grosera, que es un grosero. Eso no puede ser la base para tomar decisiones en educación.
tenemos que tener datos de dónde estamos, una línea base, cómo vamos a tomar esos datos, cómo los vamos a levantar, qué periodicidad tiene que tener, qué estructura seria va a acompañar esa recopilación de datos, la transparencia, datos abiertos, que todo el mundo los vea, no depende si salen bien, si para no, tiene que ser abierto. Todos tenemos que verlos, porque son los datos de nuestra educación, de nuestros niños. Y basado en eso, poder entonces plantear, bueno, tenemos que mejorar esto, cuál va a ser la proyección, vamos a invertir tanto dinero, en tanto tiempo tiene que estar esto de esta forma diferente. Y hay que hacer mediciones de los estudiantes. Costa Rica, Colombia, México, en muchos países hay pruebas de estado, donde el estudiante deja saber cómo egresa. Es el estudiante al final el que nos interesa. Por supuesto, eso va a decir qué bien lo hace la institución, qué bien lo hace el profesor, qué bien lo hace el ministerio. Pero es el estudiante el producto. Y con esos resultados nosotros podemos empezar a hacer otros cambios, sobre todo en esta era, Álvaro, que es de inteligencia artificial. No hemos podido resolver ni siquiera la segunda revolución industrial, ni la tercera, y ya el mundo va en la cuarta entrando a la quinta. Entonces, esto es de verdad urgente, es preocupante, es serio, y tenemos que tomárnoslo en serio. Bien, si habláramos de una hoja de ruta para el liderazgo educativo panameño, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que establecer este sistema de información, establecer cómo vamos a evaluar nuestro sistema educativo. Hay un punto de evaluación docente, pero hay un punto de evaluación estudiantil que hay que resolver y hay que hacerlo. Las pruebas PISA son interesantes porque nos comparan, las pruebas TERCE, son pruebas estandarizadas que nos comparan con el resto de países. Tenemos que hacerlo a lo interno, nosotros como país, todos los años. ¿Cómo están saliendo nuestros estudiantes? Fíjate la información tan interesante que ha salido de las pruebas de medicina. Y ya hoy día sabemos de medicina y estamos y se están moviendo las universidades. Todo comienza a moverse. ¿Por qué? Porque tenemos datos. Esto debe ser claro para toda materia educativa en el país. Colombia tiene los que egresan de colegio y los que egresan de universidad por profesión. Y así empiezas a entender cosas de cómo se están trabajando. Para mí, esos son los dos primeros pasos. Con los resultados que tengamos de esto, empezamos a definir los siguientes. Y te diría también cobertura tecnológica. Deberíamos asegurar que todos nuestros niños tengan cobertura. Y bueno, tengo que decirlo también, no debería porque es algo lógico, pero tengo que decirlo, no podemos faltar un solo día a clase. No importa qué pase en este país, no importa si estemos de los pelos todos, los niños no pueden faltar nunca a clase. Eso para mí lo pondría primero porque no lo tenemos claro. Cuando han faltado a clases, los padres de familia se preocupan porque sus hijos pasen de año. Y han sido las solicitudes que han hecho. Lo entiendo porque hay un tema de costo, de tiempo, que como padre responsable de mi hijo tengo que resolver. Pero si los hijos pasan sin aprender, es simplemente tirar un problema mucho peor más adelante. Tenemos que estar de acuerdo en eso y no permitir que el niño pierda clase. Si tú me preguntas a mí, son los must que no tenemos y que deberíamos tener. Para lo que seguiría, hacia dónde deberíamos ir, tendremos el encuentro en agosto, donde estaremos viendo qué está pasando en materia regulatoria en otros países, en financiamiento, en México, cómo está tomando la educación México, cómo la tiene Chile. Tendremos también tecnología, toda esta tecnología, cómo está cambiando el tema del trabajo y cómo lo va a seguir cambiando para que las universidades y los colegios puedan empezar a orientarse hacia ese futuro con mucha claridad y practicidad. No tanto van a desaparecer 60.000 trabajos y todos estos números que al final nadie entiende cómo cambian mi realidad del día a día. Mucho más aplicado. Y ahí vamos a empezar a definir otros elementos de proyección de lo bonito que es soñar cómo Panamá puede empezar a moverse hacia adelante. La transformación, entonces, en materia digital no es opcional. No, 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 mil veces no. Bueno, definitivamente, pero también tenemos que ejercitar un músculo que se llama el cerebro, ¿cierto? Y poner a la gente a pensar, no dejar todos en manos de una computadora.
Correcto. Y eso es un mundo muy bonito para los docentes, Álvaro. A veces los docentes obviamente tienen temor porque no, digamos que no hay una pericia tecnológica de pronto natural. No han venido trabajando tecnología en lo que han hecho. Entonces, claro, hay un temor que se traduce en un rechazo. Es normal, pero hay una forma muy bonita de trabajar la tecnología desde la docencia. Lo he hecho personalmente con profesores, comparto una formación en docencia superior en una universidad con futuros profesores y este espacio bonito de entender cómo cambió lo que yo hacía, pero mira cómo esto me ayuda a lograr mi propósito, es una oportunidad muy linda que queremos que los docentes logren verla, logren entenderla así para que se dispongan y juntos logremos esto que todos queremos. ¿Quién no lo quiere? Todos lo queremos, pero hagámoslo realidad. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, Adriana Angarita, ya acercándose el evento. Volvemos y hablamos de educación. Yo creo que este es un tema del que debiéramos hablar con mucha más frecuencia en este país. Pero no solo hablar, ejecutar, hacer, involucrarnos todos en este tema, si queremos salir adelante. ¿Es así? Totalmente de acuerdo, Álvaro. Yo pienso que estamos hablando de educación regularmente, pero tenemos que ejecutar, tenemos que accionar, tenemos que proyectar y sobre todo em, hay algo, Álvaro, que yo creo y es que a veces pensamos que en educación todos somos expertos. Todo el mundo tiene una opinión, porque lógico, ha tenido experiencias, pero creo que también es importante que las decisiones que tomamos sean tomadas por personas técnicamente muy capacitadas, que realmente permitamos que gente que sabe del tema, que ha estudiado, lo lleve adelante. Yo creo que esa también es una reflexión que me he llevado cuando he estado en los diferentes espacios hablando de educación y todo el mundo tiene una opinión y entonces el tema como que se distorsiona o se vuelve muy abierto, pero entonces nos es difícil tomar decisiones puntuales que realmente se lleven a acciones, porque hablamos todos y opinamos todos. Ese es un tema que también creo que es importante para Panamá, dejar que gente técnica y muy capacitada tome decisiones y con esperanza acompañarlos para que lo hagamos bien y no simplemente el que abre la boca le pegamos. Bueno, gracias. Saludos, que tengas excelente día. Igualmente, gracias a ustedes.